Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bien, esto es más bien un avance de lo que estoy haciendo porque tengo demasiadas plantas, son demasiadas. Estaba muy malita y se cayó y yo pues tuve que hacer un experimento. A ver si les muestro. Bueno, aquí tenemos una plantita que ya la hemos arreglado. Salió muy bien la plantita, gracias a Dios. La tenemos aquí en agua, en una copita plástica. Vamos a ver si se mejora, porque sinceramente las raíces estaban muy malas, pero yo esa parte no quise hacerla en cámara. Y las demás están aquí. Estos pomitos de cristal vienen con jugo. Y yo los guardo porque son de cristal. Usted sabe que reciclar porque todo vale. Y entonces tengo esta que está aquí. También le hice lo mismo, limpié todas las hojas, corté todas las raíces y metí algunas raíces en agua a ver si se hidratan, porque miren las condiciones de esas plantas, verdad que lo que recibí fue orquídeas que necesitan cuidados. Y ya la última es esta. Me refiero a la última de las que pude hacer fuera de cámara. Esta que está aquí, que también tiene algunas raíces, miren qué mal van las hojas, está muy deshidratada la planta. Y bueno, vamos a dejarlas que se hidraten quizás una semana más o menos, a ver qué pasa. Y por acá son las 10 de la noche y todavía estoy trabajando. Ya hice 2 videos. Bien, todo esto se le ha ido quitando a esas plantas que ustedes ven que están saliendo ahí en cámara. Esto fue terrible, sinceramente. Toda esta cantidad de raíces muertas y hojas que están completamente patisecas, que necesitan cuidados. Yo hice lo que pude, por supuesto, pero todavía me quedan muchas. Allí en la mesita tengo 8 orquídeas que me llegaron hace unos pocos días. Y aquí a la derecha, donde yo estoy sentada, allí, ahora voy a ver si cambio la posición de la cámara para que vean. Ahí hay otras orquídeas, creo que son 5 me parece, de las que me avisaron de la florería para que las fuera a buscar. Yo espero que la comunidad simplemente apoye mis videos, porque yo estoy haciendo tutoriales y entonces los que quieran apreciar los videos tutoriales, pues adelante, aquí estamos. Bien. Esto está muy malito. Vamos a cortar por aquí. Vamos a darle otro tipo de vida a la planta. Yo me siento bastante cansada. De verdad que estoy bastante cansada. Pero voy a intentar mostrarles lo que se hace. El tipo de trabajo que se hace cuando usted recibe una buena cantidad de orquídeas que necesitan cuidados. Que las personas piensan de que eso es fácil. No, esto es fácil, no tiene nada. Esto es fácil, no tiene nada. Las únicas personas que saben que esto no es fácil son las que de verdad se dedican a sus orquídeas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a echar la planta ahí en un cubo que tengo preparado ya con el alimento y todo, con agua. Vamos a ver esta. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero yo creo que mejor corto esto por aquí y dejo este pedacito, aunque sea para que ella luche. Pero la planta parece que la tenían mal puesta, porque miren cómo está virada. Ahí está virada, quizás estaba en una esquina o algo y no se dieron cuenta. Bien,
Vamos a hacer estas que tengo aquí para que ustedes vean cómo va la cosa y todo lo que me espera. Porque es mucho lo que tengo por hacer. Yo les muestro ahora, porque siempre está él le dice que todo eso es mentira. Yo tengo que mostrar. He recibido muchas cajas, pero no todas las cajas las pude hacer porque bueno, yo tengo mi problema de salud y hay días que simplemente no puedo, no me siento con la fuerza suficiente como para tocar las orquídeas y no. Entonces hoy es 13 de noviembre y dije bueno, vamos a hacer algo por nuestras plantitas. Pues la echamos en agua. Bien, aquí hay una planta. Aquí hay una planta que tiene esta que está aquí. Esa planta trae una varita. Esta planta trae una varita por aquí. No sé si se podrá ver. Por aquí en esta parte. Y yo lo que voy a hacer es que vamos a dejar estas 4 aquí dentro. Bueno, ya hemos hecho unas cuantas, no nos podemos quejar, pero me llegaron a tiempo porque si se llegan a demorar mucho más, yo creo que las hubieran tenido que botar a la basura. Pero la persona me dijo que sus plantas estaban muy bien, sí, cómo no. Miren qué bien están las plantas de esa persona. Está muy bien, ¿verdad? Bueno, por lo menos tenemos una varita. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. A ver. Bueno, Mora. Aquí vamos. Ahora ya creo que hemos cortado suficiente. Ya todo esto. Aquí hay una que está podrida. Aquí hay otra que está podrida. Bien, entonces cortamos. Bien, cortamos. Aquí hay una ex vara. La cortamos. Y esto que tenemos aquí, eso, lo echamos en el cubo. Aquí están las plantas en un jacuzzi que yo les preparé. Yo creo que ya no hay más ninguna que tenga vara. No. Entonces bueno, esas sí las podemos dejar ahí. Y aquí al lado mío tenemos esta vasija con las orquídeas que me dieron en la florería, que también están en agua. Entonces ahora les muestro la otra parte que me falta por hacer. Un momentito. Bien, aquí tenemos la mesita. Y en la mesita miren la cantidad de plantas que hay. Tenemos unas cuantas. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 7, 8. Esas son las últimas que llegaron. Yo les tengo puesta aquí una lámpara, porque como no tienen ningún tipo de agua ni nada, pues por lo menos que reciban luz, ¿verdad? Bien. Pues las demás están bien, no podemos quejarnos. Aquí están los keikis, todo va bien, el zapato. Aquí tenemos un keiki que tiene varita propia, gracias a Dios. Ese es de los últimos que hicimos, de los que llegaron. Aquí hay mucha raíz. Por acá tenemos también en agua. Esto lo voy a poner un poquito más para adelante. Aquí. Bien, por acá tenemos principio de hoja amarilla. Bien, por acá tenemos una de las plantas que recibimos finales de octubre. Miren, el botón va campeón. Esto es otra de las plantas que recibimos. Miren qué bien. Aquí tenemos el keiki parásito, y esa planta me la enviaron, pero desgraciadamente
yo le respondí a la persona que eso para mí era un reto, porque yo iba a hacer todo lo que yo podía, pero yo segura no estaba. Esto también es otro reto. Por aquí va muy bien. Aquí debajo tenemos otras plantas que están bastante bien, aunque por ahí viene alguna hoja amarilla. Y por acá tenemos esta que la fuimos a buscar a la florería y venía con botones, ya abrieron, y aquí esta es de las primeras que ha tenido la mala suerte que en esta parte de aquí se partió la vara y se quedó colgando de un hilito, y yo rápidamente vine con cinta adhesiva de la transparente, le pegué ahí a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero sí se quedó colgando un hilito, así que es posible que tengamos pérdida, porque esa es la vara que aguanta toda esa cantidad de flores. La persona que me preguntó por la planta que venía, que era una vara, que yo la fui a recoger, es esta. Yo le puse un sustrato, la llené de agua hasta la mitad y miren qué bien va la planta ahí, sacando como toda una loca, muchísimo botón. Está bien, no nos podemos quedar. Aquí cerca de nuestro departamento, aquí todo el mundo baila. Y este experimento tenemos ya que sembrarlo, gracias a Dios que ya conseguí la tierra, porque me parece que si no lo hago rápido esto se me va a morir. Y por acá este experimento va muy bien. Les muestro las que están en agua. Estas son las que están en agua, que las echamos ahora mismo. Vamos a empezar a sacar. Y ya ellas de verdad que se han humectado suficiente. Entonces pues la sacamos. Y miren la varita que bien está perfecta. No nos podemos quejar, sinceramente. Bueno, dicen por ahí que lo último que se pierde es la esperanza, y yo la esperanza no la pierdo. Vamos a ver qué pasa. Lo que sea sonará, como dice el dicho. Pues bueno, aquí eso lo vamos a poner en un lugar donde le dé mucha luz. Eso lo vamos a botar a la basura. Esas que quedan ahí las tenemos que preparar, y todas esas que están aquí, que son de la florería, las haremos a partir de mañana 14 de noviembre. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.